cotidiana, nos da fuerzas nuevas para comenzar un día de vigor, de fuerza, direccionado por el poder del Espíritu Santo, pero también nos educa de cómo manejar nuestra vida y cómo manejar todas las cosas que Dios coloca en nuestras manos. Nosotros sabemos que nosotros no somos dueños de nada, somos simplemente administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme porque viene de muchas maneras, de muchas formas, en muchas direcciones. Viene vestido con diferentes trajes. Tenemos que reconocer que cada cosa que recibimos es un bien que Dios confía en nuestras manos. Y cada bien tiene un propósito, tiene un destino, tiene una razón de ser. ¿Por qué llega a nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que tengamos ciertas cosas? Y es nuestra tarea en la tierra ser hallado fiel. Se requiere de nosotros los administradores que seamos hallados fiel. Hoy vamos a hablar un poquito de metas de una buena administración, las metas que debemos tener en nuestra vida, porque la vida es un proyecto, es un plan. No podemos virarla como una sola etapa. No podemos vivir cada etapa de la vida como si fuera la única. Tenemos que entender que la sabiduría está en reconocer cada etapa de nuestra vida y planificar cada etapa de nuestra vida. Y esto es demasiado importante lo que voy a hablar, porque mucha gente vive como que no hay mañana. Mucha gente vive como, bueno, gastémoslo todo hoy, disfrutémoslo todo hoy, que Dios nos da, mañana Dios nos dará para mañana, ¿verdad? Y a veces pensamos, usamos la fe equivocadamente y usamos los conceptos bíblicos para ser descuidados en nuestra responsabilidad como administradores. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, sí, pero esto no es una lotería que Dios te da. Es como que se da con un número en la lotería. Ok, voy a ser prosperado en todas las cosas, no importa lo que haga, la prosperidad va a llegar en cualquier época de mi vida. No, no es así. Es una gestión sabia. Yo deseo que tú seas prosperado, hijo, en todas las cosas. En otras palabras, que tengas una gestión sabia en tu administración para que puedas prosperar en todas las épocas de tu vida, en todo tiempo, en todas las cosas. ¿Por qué? Haciendo provisión para cada etapa de la vida. Entonces, hoy hablemos un poco de tu propia administración, la administración de tu propia vida. La administración de tu propia vida, no en términos de oración ni de ayuno, lo cual sabemos que es necesario alimentar el alma, el cuerpo y el espíritu, y especialmente el área espiritual nuestra y las emociones en control por la oración, la búsqueda de Dios y la comunión con el Padre y el conocimiento de la palabra. Pero hablemos de la administración financiera de tu propia vida. Se debe tener conciencia de cada ciclo en que estamos entrando o estamos viviendo, para administrar nuestra vida de acuerdo a ello. No podemos vivir en una etapa y estar administrándola como que estamos en otra, ¿verdad? No puede ser así. Cada etapa de nuestra vida tiene que tener su propia administración, sus propias metas que deben cumplirse para que podamos completar el proyecto, porque la vida en conjunto es un proyecto y debemos completar ese proyecto correctamente. Si fallamos en alguna de las etapas, entonces lo que estamos construyendo hacia arriba estará defectuoso. Necesitamos asegurarnos que cada etapa de nuestra vida está bien construida, construida correctamente con sabiduría, porque sobre todas las cosas tenemos que tener sabiduría para tener una buena gestión en la tierra de nuestra vida, una buena administración de nuestras vidas, porque administración financiera es administrar nuestra propia vida. Administrar es el hacer un buen manejo o un buen uso de lo que pertenece a otros, pero más bien de lo que pertenece a nosotros mismos, porque debemos administrar nuestras riquezas, administrar nuestras posesiones, administrar las personas que están con nosotros, administrar nuestras empresas, administrar nuestras iglesias correctamente. Nos toca a nosotros hacer una buena administración de nuestra vida personal también, finanzas personales, y lo que va a suceder en nuestra vida en cada una de las etapas que vamos a vivir. Entonces, muy importante, la meta es aumentar lo que se nos confía o ganamos. Que en cada época podamos aumentar las cosas que Dios nos da, y podamos hacer previsión o guardar, poner a un lado lo que se va a usar en otra época como base para la próxima etapa en que entramos de vida. Muy importante. Entonces, siempre con la conciencia de que al fin y al cabo, nosotros como administradores del reino de Dios vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía al dueño de todo, que es el Señor, es el dueño eterno. Así como vamos madurando y vamos avanzando
nosotros en la vida, es importante que nosotros entendamos que debemos ir ajustando nuestras vanidades, ajustando aquellas cositas que en una época eran permitidas, pero en otra época ya no pensamos así. Ya tenemos que ir ajustando ciertas cosas para que no entremos en una vida donde estamos viviendo en una época que debe ser manejada de una forma y estamos viviendo como lo hacíamos quizás 20 años atrás. Es importante que nuestra vida sea dividida o separada por épocas y que en cada época tengamos un plan para la próxima etapa, para esa época y para la próxima etapa, porque en cada época no debemos perder, debemos ganar y seguir acumulando para la próxima época que vamos a vivir. Es importante, no que usemos todo lo que tenemos en una época y vivamos mal y no administremos bien las cosas y entramos en una nueva época que es de menos productividad y no hicimos lo que debimos hacer previendo lo que sería nuestra vida en el futuro. Entonces, muy importante, debemos hacer provisión sobre todo para lo que llamamos la época de oro, los años donde debemos disfrutar porque no tenemos fuerza para trabajar, pero no necesitamos tanta fuerza para trabajar como antes, porque ahora tenemos los recursos necesarios para disfrutar nuestra última etapa de vida y para enfrentar los retos de las últimas etapas de vida, que por lo general son mayores que los retos que uno enfrenta en las etapas anteriores. Eso es muy importante. En Proverbios 6, versos 7 y 8, alguien tocó esta escritura también ayer, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, ve la hormiga, observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué llama aquí el proverbista, llama a la hormiga sabia? Y también mete la palabra perezoso ahí, a la persona que no es como la hormiga. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto es muy importante porque la hormiga no trabaja porque tiene un jefe, no trabaja porque alguien la mandó, no trabaja porque tiene una tarea que cumplir con una organización o con una empresa. La hormiga hace su trabajo en conciencia de que su bienestar y su futuro depende de que no sea perezoso en el tiempo de la productividad, en el tiempo del verano. Aquí simboliza la época de fuerza, la época de mayor productividad en nuestra vida, la época donde debemos estar produciendo recursos. No podemos dormir en esa época. Hay jóvenes que tienen 30 años y todavía no saben ni para dónde van. Y no tienen un empleo fijo, no tienen una meta en la vida, no tienen dinero guardado, no tienen planes, todavía están dependiendo de sus padres. Pero usted está demasiado tarde en la vida, tiene que acelerar el paso y despertar para que usted sepa que ya es el momento que sus padres no van a estar y la gente y aquellas cosas en que usted se apoya ya no estarán y entonces usted va a sufrir en la época que viene. Es importante que como creyentes seamos previsores en nuestra vida en todo lo que hacemos y que los padres no sean demasiado permisivos con sus hijos, sino que se aseguren que los hijos cumplan sus metas en cada etapa de la vida para que puedan ellos también por sí mismos, como la hormiga, sin capitán y sin gobernador, sin señor, poder tener conciencia de lo que es mejor para la vida de ellos en el futuro. Entonces, debemos hacer previsión para los años donde no podrá producir usted lo que produce hoy. No terminar la última etapa de la vida mendigando. Hay personas que en su última etapa de la vida terminan dando lástima, pidiendo limosna, viviendo de la caridad o viviendo de un chequecito del gobierno, de repente de seguro social que no le alcanza para todas las cosas que debe hacer en la vida. Hay países donde eso no existe. Entonces la gente termina sus últimos años en la miseria, buscando los zafacones, buscando en las calles o viviendo de la caridad del vecino o de la caridad de alguien o de un familiar que ya se acuerde de vez en cuando de mandarle una ofrenda o mandarle un dinerito o algo. La gente vive en dependencia total. La voluntad de Dios no es que vivamos en dependencia. La voluntad de Dios es que seamos financieramente independientes. No solamente que tengamos suficiente para vivir nuestra vida y acabar nuestros años en bienestar, pero que aún en los últimos años podamos ser personas dadivosas, generosas, porque hemos acumulado, hemos trabajado bien, hemos trabajado con inteligencia, por lo tanto, en nuestra última época podemos seguir siendo generosos, descansar, tomar nuestros viajes,
tener una vida más relajada porque tenemos los recursos que hemos trabajado y acumulado para esa época. La vanidad de la vida es trabajar y trabajar y trabajar y nunca disfrutar del producto de tu labor. Salomón dice claramente eso en Eclesiastés, que en la vanidad está en la gente que trabaja y se afana y se afana y al fin de la vida muere y nunca disfrutó de lo que tenía, y otro que no puso nada allí, que no trabajó, que no contribuyó, vendrá a comerse lo que tú dejas. Entonces es importante que nosotros planifiquemos bien la vida para que terminemos nuestra carrera con gozo, en victoria, en abundancia, en liberalidad, no en escasez y en estrechez y mucho menos en miseria. No es la voluntad de Dios la miseria del ser humano. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las épocas, en todos los tiempos de tu vida, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, he oído casos de personas que vivieron como mendigos, buscando comida por allí, pidiendo, haciendo, y al morir se descubrió que habían amasado una gran fortuna y nadie lo sabía. Nunca la disfrutaron porque vivieron como mendigos y la gente nunca se imaginó que esa persona tenía tanto dinero guardado y vivía como mendigo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos disfrutar lo que Dios nos da en cada época correctamente, adecuadamente, pero sabiendo que de todo lo que nosotros hagamos y cómo nosotros manejemos las cosas, Dios nos juzgará, porque al fin y al cabo todas las riquezas pertenecen a Dios. Él es el dueño de todo. Y esto de vivir como mendigo, cuando tienes capacidad de hacer cosas mejor y vivir mejor, esto es un extremo erróneo en la administración de las finanzas del reino. Y nos da todas las cosas, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero con sabiduría y sin exceso. Muy importante. Hablemos de las etapas de la vida. La vida tiene diferentes etapas, diferentes ciclos, ¿verdad? Pero la primera etapa donde comenzamos nosotros, todos los hombres comenzamos ahí, es una etapa de total dependencia. Nacemos como bebé, dependemos de nuestros padres para todo. Luego crecemos y somos niños y dependemos de nuestros padres para todo, para comida, para zapatos, para ropa, para cariño, para afecto, amor, guianza, educación. Todas las cosas somos totalmente dependientes de nuestros padres. Mientras menores somos, más dependientes somos. Pero así como vamos creciendo, se supone que comencemos a tomar responsabilidades. Eso nos hace un poco más independientes de nuestros padres y de nuestras autoridades y las personas que están alrededor de nosotros, porque vamos aprendiendo que también nosotros somos responsables por la vida. Somos responsables por cuidar la ropa que nos ponemos, que no la compramos, la compró otro, pero le costó sacrificio. Somos responsables de no desperdiciar la comida de la casa, porque papá y mamá trabajaron duro para que esa comida llegara ahí. Entonces nos hacemos responsables de cooperar en la casa, de cooperar en la labor de papá, de mamá, si lo hace en la casa, cualquier cosa que se nos requiera, somos responsables. Y vamos agarrando responsabilidad como vamos creciendo. Entonces hay diferentes ciclos. El primero, total dependencia, después dependencia parcial, y esta es la época importante para educar a nuestros hijos acerca del valor del dinero. No espere a que su hijo tenga 20, 25 años para enseñarle el valor del dinero. Enséñeselo desde niño. Yo soy un fiel creyente de que tenemos que reformar nuestras escuelas dominicales. Tenemos que reformar la educación infantil. Tenemos que reformar nuestros seminarios bíblicos e institutos para enseñar manejo de finanzas a nuestros niños desde que están pequeñitos en las primeras enseñanzas. Tenemos que comenzar a enseñarles cómo manejar las cosas que caen en sus manos. La responsabilidad que son el tener una mesada cada semana, el que se le dé una asignación al papá para alguna cosa a la semana o al mes. Enseñarles la responsabilidad, no a gastarlo todo lo que cogen gastarlo, no, deben guardar algo de eso. Es importante que aprendan el buen uso de las cosas y que si quieren algo en la vida, no estén esperando que papá se lo compre, ¿verdad? Que vayan guardando y acumulando para esa meta. Y si no logra, estoy seguro que si no logra la meta, ese niño de acumular todo el dinero, por eso su mejor esfuerzo, el papá con gusto le recompensará añadiendo lo que falta para que ese niño pueda obtener las cosas que planificó, porque ha sido un buen administrador. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. También los padres y todas nuestras autoridades valoran el que seamos fiel en lo poco. Esto es muy importante. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos en cada etapa. En la etapa de dependencia, ahí
somos dependientes totalmente, pero la próxima etapa es una etapa de dependencia parcial y es la época donde debemos educar a nuestros hijos mejor, como dije, en el manejo del dinero. Luego viene una etapa de independencia financiera, donde ya se entra en la fuerza laboral, donde ya se entra en la fuerza trabajadora, donde ya el joven tiene empleo, estudió, tenemos ahora la capacidad de producir recursos, de planificar nuestra vida. Y esto es importante. Nadie debe casarse antes de llegar a esta etapa, a la etapa donde ya tú eres parte de la fuerza financiera y productiva de la nación. Porque si no estás ahí todavía, entonces no tienes razón para enamorarte, ni tienes razón para tener novia, porque la razón de la novia es casarse, ¿verdad? De tener noviazgo es para llegar a un matrimonio, pero si tú no estás listo para eso, pues no debes perder mucho tiempo en eso. Enfócate en tu propia productividad. Hay personas, muchachas que dicen, yo estoy esperando un hombre, yo tengo ya, le pedí a Dios lo que yo quiero. Yo quiero un hombre que sea guapo, sea puesto, sea alto, sea moreno, lo que sea, tenga bigote, bla, 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 y que sea médico, o que sea abogado, que sea ingeniero, o que sea esto, que sea lo otro. Digo, eso está bonito, es una buena petición, pero ¿la va a contestar Dios? Pues claro, apóstol, Dios tiene que contestarla. Bueno, yo te pregunto algo, que si tú encuentras a ese hombre, ¿qué tú tienes que ofrecerle a él? ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecerle? Porque si ha sido una niña vanidosa, que lo que está pensando es en uñas, en lápiz labial, en coloretes, en cosas, en ropa, en figurial, y no sabes lavar, no sabes planchar, no sabes hacer, no sabes cocinar, hacer los quehaceres de la casa, no sabes lo que es amar a una persona, no sabes lo que es ser fiel, lo que es ser bondadoso, lo que es ser cariñoso, lo que es ser amable, lo que es ser dulce, lo que es ser justo. Todavía no tienes cualidades morales suficiente como para ganarte a una persona como la que tú estás describiendo, que seguramente tiene también un cuadro de la mujer que anda buscando. Entonces es importante que en la vida nosotros entendamos que si nosotros vamos a ser felices en la vida, tenemos que administrar correctamente las cosas que Dios nos da. Cada etapa de la vida es un ciclo que debemos nosotros llenar y completar. Y voy avanzando. Es aquí donde se requiere mayor cuidado, mayor destreza en el manejo, el enfoque para aumentar nuestros bienes cuando llegamos a la época de la productividad o del patrimonio, el tomar las mejores decisiones. Finalmente vendrá la época de disfrute de todo nuestro trabajo. Si fuimos buenos administradores, vendrá una época de oro, lo que llamamos la época de oro, donde ya no tenemos que preocuparnos por ganar el sustento, porque tenemos suficiente para vivir, o hemos planificado, o tenemos algunos vehículos que nos ayudarán a sobrevivir. Y déjeme decirle algunas cosas. La vida es compuesta de diferentes ciclos y en cada uno de ellos puede haber eventualidades. Como podemos enfrentar la vida y los cambios por las eventualidades y las cosas que pueda traernos, ¿cómo las podemos enfrentar? En primer lugar, con fe. Hay que tener fe en toda época, en todo tiempo de la vida, en que Dios estará con nosotros si hacemos lo correcto. Número dos, tenemos que sembrar para nuestros años donde disminuyen nuestra fuerza. La Biblia dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en sus casas o en sus moradas eternas. Tenemos que sembrar para poder cosechar en el futuro. Debemos obtener un seguro de salud. Y esto es muy importante. Pues una catástrofe de salud puede llegar en cualquier época de tu vida. Asegúrate que tienes un buen seguro de salud como parte de tus planes en la vida. ¿Por qué? Porque si llega una catástrofe, todo lo que hayas guardado, trabajado o economizado, se lo va a comer la oruga, el saltón, el revoltón, la catástrofe. Es importante que si llega una catástrofe, no te atrase tu vida y te ponga otra vez en una posición donde vas a estar tarde y no tienes con qué enfrentar tu próxima época. Entonces, un buen seguro de salud es importante en la vida. Debemos sembrar para los años que disminuyen la fuerza ganando amigos, o teniendo un buen seguro de salud, o teniendo un buen fondo de retiro para ser nosotros alimentados en el tiempo en que no cobras un salario. Tienes que tener un fondo de retiro donde tú puedas decir, ok, ahora de los 60 para adelante o 58 para adelante me están mandando un cheque en ese fondo de retiro que construí y por lo menos tengo allí una base para la vida, además de lo que hayas hecho adicional a eso. Debes tener una póliza de seguro de vida para proteger no solamente a los que aman,
pero proteger tus últimos gastos. Hay personas que mueren y hay que estando colectando las iglesias para funerales. Eso es una falta de planificación. Eso es una falta de consideración a la gente que queda viva. Usted debe dejar patrimonio, no ser una carga a la hora de su muerte. Es importante entonces tener una póliza de seguro de vida para proteger esas cosas y proteger nuestros seres queridos. Y termino diciendo, 1 Corintios capítulo 4, verso 2 nos advierte, ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Entonces, en cada etapa de su vida, usted sea fiel. En la etapa en que todavía es dependiente de todo. En la etapa en que usted ya puede tomar responsabilidades, algunas responsabilidades. En la etapa en que usted es responsable por su propia vida y produce, debe usted usarla para su próxima etapa, que es la etapa donde ya no podrá trabajar, pero tiene con qué vivir y ser bendición para toda la gente. Y sobre todo, en ninguna etapa que su corazón se dañe y crea que todo es suyo y se ponga tacaño, porque quiero decirle que los tacaños no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice claramente que la gente que ama el dinero nunca heredará el reino de Dios. Así que sea generoso en cada etapa y Dios se encargará de que sus fuerzas no falten y se encargará de multiplicar lo que usted tiene para la gloria y honra de Él, y que cada etapa usted la pueda disfrutar al máximo. Yo le bendigo, es mi consejo para usted en esta mañana, su amigo Carlos Luis Vargas.